Bienvenidos a una nueva Mango Cápsula. Buenas tardes, querida comunidad de Mangos México. Hoy es un día especial porque tenemos una Mango Cápsula internacional con un invitado que la verdad estimo mucho, es un gran amigo. Tenemos como invitado al ingeniero José María Cerdá. Mi estimado Joseph, el día de hoy nos vas a compartir tu presentación, que me tocó la oportunidad de verla en Colombia. Platícanos un poco sobre ti, sobre Bioibérica y sobre el tema que nos vas a platicar el día de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yamil. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de compartir experiencias en vuestra plataforma Mangos México. Yo me llamo José María Cerdá, soy el responsable de varios países de Latinoamérica, donde, lógicamente, el cultivo del mango es de los cultivos más relevantes que hay. Y ya llevamos más de 22 años desarrollando y trabajando intensamente con el Ceratrap. El Ceratrap es un atrayente alimenticio para la captura de la mosca de la fruta. Quizá la mosca de la fruta puede ser el principal obstáculo o freno a la exportación del mango. Por ello radica la importancia. ¿Ok? Pues bien, como les platicaba, voy a intentar dar una visión holística de lo que es el tema de la mosca de la fruta en huertos de mango, especialmente poniendo el foco al mango de exportación. Un poco el índice de la presentación que vamos a seguir es el siguiente: los distintos métodos de control de las moscas de la fruta. Sobre todo una cosa que a veces no se habla en las presentaciones técnicas y yo creo que al productor le interesa mucho. Realmente, ¿cuál es el impacto económico que causa la mosca de la fruta? Tanto cuantificado como daños directos e indirectos. También hay que repasar un poco el ciclo biológico de las moscas de la fruta para saber contra qué nos estamos enfrentando. También hablaremos un poco de la historia evolutiva que han tenido el control, el seguimiento, tanto en el pasado, presente y futuro de las moscas de la fruta. Y una cosa que muchas veces interesa mucho en las pláticas, es decir, el tipo de trampas, el tipo de atrayentes. Ya desarrollaremos el concepto del Ceratrap. El Ceratrap, como he dicho antes, es un atrayente alimenticio de alta eficacia para la captura de este tipo de moscas. Distintos ensayos de eficacia donde nos compararemos a las distintas soluciones existentes en el mercado. También hablaremos del sistema del trampeo masivo. Yo creo que en México desde hace muchos años se estaban utilizando trampas, pero ha sido gracias al Ceratrap en los últimos 15 años donde realmente el trampeo masivo se ha convertido en una realidad implementada en muchos huertos de mango. También podemos disponer de todas las publicaciones científicas. Les pasaré también una liga a quien quiera un poco descargarse toda la documentación que tenemos en este sentido. Nuestras participaciones en congresos internacionales, conclusiones y preguntas. Pues sin más, comenzamos a desarrollar el tema. Cuando les decía una visión holística, les comentaba básicamente de estos 6 puntos que ustedes están viendo en la pantalla. En primer lugar, y quizá el más conocido por todos ustedes, sea el control químico. Es decir, desde hace muchos años, tanto para la mosca de la fruta en mango como para cualquier plaga de otros cultivos, siempre de preferencia se había utilizado el control químico. En el pasado, para la mosca de la fruta, se utilizaba mucho malatión. Hoy actualmente ya se están utilizando insecticidas de una toxicología menos tóxica y poco a poco o ya de una manera mucho más rápida ya se está utilizando las técnicas del trampeo masivo. Esta sería una de las soluciones, control químico. El control legal, quizá para alguno de ustedes les suena un poco extraño, pero ahí me refiero básicamente a la imposibilidad de movilización de las frutas, por ejemplo, dentro de México, de un estado a otro. Esto es una cosa que afecta mucho, sobre todo a la gente de sanidad vegetal, los controles que ponen para no, de alguna manera, entrar en más riesgos de transportar una fruta potencialmente atacada por moscas de la fruta y que contenga huevos y que contenga larvas hacia otra zona donde no haya el problema de las moscas. El control biológico suena muy bien en los congresos. Yo a veces me ha tocado asistir, como al amigo Yamil, que a veces muchos investigadores hablan de control biológico. Control biológico para mí sí que tiene mucho sentido cuando nosotros trabajamos bajo plástico. Ahí sí, cuando tú tienes controlado el medio ambiente. En el momento que una huerta de mango está expuesta a todas las situaciones, tanto climatológicas como de plagas, ahí el control biológico tiene una baja eficacia. Evidentemente, todo ayuda, pero el costo que tiene no compensa. Por contra, yo soy español, en Almería, en hortícolas y bajo plástico, el control biológico cada vez se está utilizando más. Ahí, curiosamente, se está incluso comenzando a cultivar mango bajo plástico. Ahí puede tener cierto sentido. Control autocida, ahí sí que la cosa se refiere a la irradiación de machos para esterilizarlos. Es la técnica TIE
Y ahí tiene mucho sentido, sobre todo en la zona donde están ustedes, en México, puesto que México es una potencia mundial en el tema de las plantas, tanto la planta de moscamet como de moscafrut. Gracias a la irradiación de machos estériles, permite reducir el nivel de población, ya que se liberan millones de machos estériles. Estos machos estériles copulan sobre las hembras silvestres, pero que no pueden generar una descendencia. Y esto significa, pues, evidentemente, una ayuda. Esto, curiosamente, lo potenció la Agencia de la Energía Atómica, buscando un uso, de alguna manera, no de guerra, al uso de la energía atómica. Una de las cosas que tampoco me cansaré en comentar, que para un buen manejo, un manejo integral de la mosca de la fruta, también tenemos que implicar al productor. De hecho, es una lástima a veces visitar huertas y ver la cantidad de fruta caída abandonada encima de la superficie del suelo y no ver para nada el esfuerzo necesario que tiene que hacer en este sentido el productor para hacer un hueco, enterrar toda esta fruta larvada y, lógicamente, pues sellarla de alguna manera con cal viva y con más tierra para que no sea un reservorio constante de larvas. Y por último, encontramos al control etológico. Ahí es el sistema de trampas más atrayentes. Es decir, como decía al inicio de la introducción de esta diapositiva, hay que tener una visión holística, 360 grados, y ver que el tema de la mosca de la fruta se puede resolver con distintas opciones y muchas de ellas se complementan una con la otra. Bien, al final nos tenemos que encontrar al problema de que el árbol de mango tiene unos frutos. Estos frutos son muy sensibles para la mosca y la mosca, lo que va a hacer la mosca hembra es ovipositar los huevos que después serán larvas. Gran parte de esta fruta se nos va a caer, teniendo unas grandes pérdidas económicas por culpa de la mosca. A nivel de pérdidas económicas, aquí se cuantificaron hace años las distintas especies de mosca más conocidas. Entre ellas destaca la Ceratitis capitata, que es la mosca quizá internacionalmente más conocida porque está presente en los 5 continentes, pero a ustedes la que les afecta principalmente al cultivo de mango es la Anastrefa obliqua. Digo principalmente porque no es la única. Muchas veces cuando miramos los distintos especímenes de mosca que hemos capturado en las distintas trampas, veremos que de preferencia tendremos la Anastrefa obliqua, pero que habrán otras moscas, por ejemplo, como la Anastrefa fraterculus. Ustedes en México tienen una mosca que incluso la han bautizado como la mosca mexicana de la fruta, es la Anastrefa ludens, que esta sí que de preferencia ataca el tema de los cítricos. Yo que en mi caso pues viajo a Sudamérica, a Centroamérica, sobre todo lo que es Sudamérica, la Anastrefa fraterculus es bastante presente en los huertos de mango. Y repito, la preferencia máxima para el mango sería la Anastrefa obliqua. Si queremos poner números y pensando que lógicamente ustedes sabrán la rentabilidad que están obteniendo en cada caso, pero vamos a suponer una hipótesis que en el cultivo de mango una hectárea nos da un beneficio de $4.000. Pensando en la anterior tabla, solamente que perdamos un 25% de estos $4.000 por problemas de mosca de la fruta, pues ya tenemos que el impacto en su huerta puede llegar a ser hasta, perdón, de $1.000. Evidentemente, cada uno sabe la variedad que tiene, el precio que se lo pagan y lo que es el tema de la distinta presión de plaga que pueda haber. Pero yo creo que $1.000 puede ser una cantidad como bastante normal por los daños causados por el problema de la mosca. Aprovecho también la ocasión para focalizar también la atención a lo que es no podemos como productores o como técnicos permitirnos el lujo de dejar abandonados toda la fruta picada encima de la superficie. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de un manejo integrado que es enterrar la fruta larvada. Bien, uno de los cuadros que me gusta a mí para ponerle números al tema de los daños causados por la mosca de la fruta es lo que hace unos años publicó el Senasica. El Senasica intentó evaluar los millones de dólares que cada fruta aportaba a nivel de la exportación. Fíjense que el mango en ese momento eran 160 millones de dólares, seguro que hoy actualmente es un valor más elevado, pero lo importante sobre todo es destacar que ahí por primera vez se hacía una diferenciación entre lo que serían daños directos, que son los que directamente causa la mosca de la fruta, ellos lo cuantificaban a nivel medio en un 25%, pero sobre todo hacía referencia a lo que en exportación todavía es más importante, que es la columna de la derecha, con los daños indirectos.
Fíjense, si ustedes tienen un nivel de picada elevado, todo lo que era la exportación se les va a caer. Es decir, ya no podrán exportar. Habitualmente, el mango de exportación recibe un mejor precio que el mercado local. Por lo tanto, si le quieren ganar más al trabajo, al esfuerzo de su huerto de mango, lo que tienen que procurar es que, lógicamente, o estén exentos de fruta picada o tengan un nivel muy bajo de fruta picada que les permita exportar. Otra de las consecuencias claras es que los costos de tener una presión de plaga muy elevada nos hace elevar el costo de producción. Es decir, tenemos que mirar, intentar ganar el máximo posible. En la exportación, lógicamente, la mayoría de los casos ganaremos más, pero intentando también controlar o manejar lo que es el costo de producción. De la elección de un sistema u otro dentro de la visión holística, pues lógicamente van a tener un rendimiento, van a tener otro. Después también otra de las medidas importantes, el demérito de la calidad del producto. Ustedes saben que si exportan a Estados Unidos tendrán que hacer un tratamiento hidrotérmico. Con el tratamiento hidrotérmico, teóricamente, pues hacen que la larva no progrese, pero igualmente el consumidor no le gusta encontrar larvas dentro de la fruta. Por lo tanto, en ese sentido, cualquier importador, si ustedes constantemente están enviando fruta con larva, pues lógicamente van a tener el rechazo de la importación. Ahí también un punto destacado, y esto va cada vez más englobado dentro de lo que es una estrategia de certificación, tanto a nivel de Global Gap como a nivel incluso local de México, cada vez tienen que tender a utilizar productos de bajo perfil toxicológico y si puede ser, pues lógicamente el que menos impacto tenga a nivel ambiental, desde cursos de agua, a nivel de productos químicos, a nivel de polinizadores. Ahí otra vez, pues el control etológico, la utilización de trampas y atrayentes nos ayudará muchísimo. Y todo esto definitivamente hace que el país tenga siempre el foco puesto. Es decir, desgraciadamente, si ustedes forman parte de una cooperativa de 100 exportadores, solamente que uno haga mal que su trabajo, pues lógicamente se debilita lo que es la cooperativa y se está debilitando lo que es la buena fama que tiene que tener un país a nivel de exportación y todo el control que se haga de la mosca. Bien, los tratamientos hidrotérmicos, como les comentaba, son los tratamientos necesarios a la exportación a los Estados Unidos. Otra realidad es a nivel del mercado que de Europa. Europa no es tanto de tratamientos hidrotérmicos, del tema de contaminación microbiológica, sino que tiene el foco básicamente puesto en los residuos químicos, lo que allá se conoce o aquí se conoce el LMR, límite máximo de residuos. Es decir, la Unión Europea, a través de la EFSA, que sería el equivalente a la FDA norteamericana, edita unas listas de productos que se pueden autorizar y los que no, y dentro de los que se pueden utilizar siempre un límite máximo de residuos, porque no es lo mismo utilizar la misma sustancia química una vez que durante 3 veces. No es lo mismo utilizarlo 120 días antes del corte del mango como utilizarlo 5 días. Y cada vez más, si quieren exportar a Europa, y entiendo que México cada vez se está abriendo a otros mercados, entre ellos el mercado de Europa, esto va a ser más importante. Lógicamente, si ustedes utilizan trampas y atrayentes, para nada están de alguna manera utilizando productos químicos que pueden impactar en el tema de la fruta. Por lo tanto, una de las ventajas claras del trampeo masivo está en que no hay residuos químicos. De hecho, España, que es un gran exportador a nivel de todos los países que de Europa, cuando nos prohibieron el malatión, rápidamente se hizo una transición hacia el trampeo masivo. Lógicamente, todo lo que eran detección de residuos pasó, en este caso, no hubieron residuos porque el malatión, además, es de los productos más tóxicos que hay. Hay como varios estatus dentro de cada país. Lo ideal es ser un país libre de mosca. Y de hecho México es un país singular porque ustedes tienen una gran ventaja, que es un país, tiene el estatus fitosanitario libre de moscamet o libre de ceratitis capitata. De tanto en tanto sale algún foco. Este foco, pues lógicamente se controla para mantener este estatus fitosanitario. Si ustedes exportan a Estados Unidos, ellos lo que no quieren saber nada de la ceratitis capitata. Por eso el programa Moscamet tripartita entre Estados Unidos, Guatemala y México, pues pone todos los recursos posibles para contener la mosca del Mediterráneo hasta la frontera de Guatemala y que no salte dentro de México.
A veces también nos encontramos situaciones como, por ejemplo, es Panamá, que tiene zonas libres. Es decir, puede ser un país pequeño, pero tiene una zona libre donde no hay la mosca, la Ceratitis capitata, y esto lo habilita para poder exportar a Estados Unidos. Otra de las cosas que se hace es que las huertas que estén de alguna manera habilitadas a la exportación tienen que estar certificadas por personal auxiliar de sanidad vegetal conforme el número o la presencia de mosca es bajo, y esto lo habilita para poder exportar. Bien, tal como les decía, el mercado mundial, quien lo regula la exportación, es el Códex Alimentarios a través de la FAO. Allá es a nivel de todas las moléculas activas autorizadas para un cultivo. Les dejo aquí la liga por si lo quieren consultar, y les pone la cantidad máxima que se puede utilizar. Esto es a nivel mundial. Quien regula, por ejemplo, Europa es cada país, pero siempre en combinación a la EFSA. La EFSA es supranacional y nos indica en cada caso qué productos se pueden utilizar y hasta qué límite. En el caso de Estados Unidos sería la EFSA quien regula. Y lo curioso del caso es que muchas veces el productor de mango no sabe los mangos que está produciendo a fecha de hoy dónde van a poderse enviar. Por lo tanto, siempre el principio de precaución nos hace pensar que adoptemos el manejo del cultivo desde el punto de vista de manejo químico bajo las condiciones más estrictas, y habitualmente hoy por hoy es Europa la más restrictiva en cuanto a materias activas. Bien, como les decía, para tener un control de tu enemigo, primeramente tienes que conocerlo. Aquí les expongo lo que sería el ciclo biológico para cualquier tipo de anastrefa. Básicamente, quien nos afecta a la fruta es la hembra, que después de copular con el macho va a buscar la fruta, que en este caso tiene que ser una fruta ya que comience a estar madura, no sobremadura, que comience a estar madura sí, porque ellos buscan la viabilidad de los huevos que van a ovipositar. De estos huevos, al cabo de unos días, saldrán las larvas. Muchas veces vamos a ver, incluso en el propio huerto, una caída prematura de fruta, y en algún caso, depende del tiempo de recolección, vamos a recolectar fruta que estará picada. Una vez la fruta ya madura con la larva llega al suelo, pues se empupa, y a partir de ahí otra vez otra generación. Y de hecho ustedes en climatología tropical prácticamente van a tener mosca todo el año. Es la diferencia que, por ejemplo, nosotros en Europa solamente vamos a tener nuestra mosca, en este caso la Ceratitis capitata, en condiciones de una temperatura ya más alta. Nosotros ya comenzamos a tener una temperatura alta entre finales de abril, principios de mayo, y hasta finales de septiembre, principios de octubre. Ustedes que, por desgracia, porque ese es un problema a nivel de manejo del control, porque a veces el frío controla perfectamente la mosca, hace que no hayan tantas generaciones, esta ventaja ustedes no la tienen. Por lo tanto, constantemente van a tener generaciones de mosca. Bien, el ejemplo más conocido, reconocido a nivel mundial de mosca es la mosca del Mediterráneo. Se llama así porque se comenzó a partir de la cuenca del Mediterráneo, pero dado vamos a decir, fortaleza respecto a otras moscas, se ha expandido por todos los continentes. Y esto ocasiona muchos problemas a nivel a la exportación. Por eso que les decía que México tiene la gran ventaja que ser un país libre de moscamed, por lo tanto, ojalá pueda mantener durante muchos años este estatus. Muchos atrayentes se han desarrollado para la mosca del Mediterráneo y posteriormente se han validado para otras moscas, como es el tema de la anastrefa. Bien, si hacemos un poco de historia, ya hace muchos años en agricultura se habían utilizado las proteínas hidrolizadas. En aquel momento todas eran de extracción ácida y se habían utilizado incluso en combinación con los insecticidas. ¿Buscando qué? Pues buscando reducir la cantidad de insecticida a utilizar. El efecto de atracción que tiene la combinación, por eso se llama muchas veces tratamiento cebo. El cebo es que incorpora el atrayente, la proteína en este caso, permite reducir la superficie a tratar y, lógicamente, tiene un impacto interesante en lo que es la reducción de costo y menos impacto medioambiental. Esto es la principal ventaja. Cuando vieron que los tratamientos cebo iban bien, intentaron utilizar las proteínas de hidrólisis ácida también para fines de monitoreo o bien trampeo. El problema que tuvieron este tipo de proteínas es que tenían baja eficacia de captura, pero sobre todo poca durabilidad.
Compuestos orgánicos habitualmente duran de 1 a máximo 12 días y ahí también voy a situar a la torula. Es decir, para monitoreo, si el técnico trampero va a revisar la trampa cada semana, esto no es del todo crítico, pero si quieres utilizar este tipo de materiales como trampeo masivo, que tú cebas la trampa y lo dejas 3, 4 meses en el campo, lógicamente es un punto muy crítico. Después de las proteínas hidrolizadas comenzaron a aparecer productos que pueden ser sólidos o bien líquidos, ya más específicos, ya se han titulado como atrayentes alimenticios, y en este caso ahí destacamos que son productos más específicos. De hecho, muchos sirven para ceratitis y no para anastrefa, y al revés también ocurre. ¿Cuál es la ventaja de nuestro atrayente? Se llama Ceratrap, es un atrayente líquido, tiene una alta eficacia de captura, es polivalente, por lo tanto sirve no solamente para ceratitis y anastrefa, sino para la inmensa mayoría de moscas de la fruta y desde el punto de vista medioambiental no requiere ningún tipo de insecticida para provocar la muerte. Si ustedes recuerdan o han visto alguna trampa de monitoreo, antes se cebaban de lo que era un insecticida muy potente, que es Vapona, que es por inhalación. Actualmente se utilizan también otros insecticidas tipo piretrinas. La gran ventaja que tenía el Ceratrap es curiosamente la polivalencia. Bien, si vemos lo que eran los tratamientos químicos, hay una tendencia normal a reducir los tratamientos básicamente aéreos. Nosotros, de hecho, en Europa ya hace más de 12 años que están prohibidos los tratamientos aéreos. Solamente dejan usos excepcionales, sobre todo en zonas donde no hay posibilidad de entrar de otra manera. Pero la tendencia natural es a suprimir los tratamientos aéreos. Y, lógicamente, también se han utilizado tratamientos terrestres y, en este caso, tanto uno como el otro, cuando te cae el producto químico, te cae no solamente a la hoja del árbol, sino también te cae en la fruta que tú vas a tener que vender, que tú vas a tener que exportar. Además, hay otro fenómeno que en España lo vimos con el uso masivo de malatión, que en nuestro caso llegaba a ser de 12 aplicaciones por campaña, que ya la eficacia que tenía y era mucho menor. ¿Por qué? Por la aparición de resistencias. Es decir, los insecticidas, como cualquier otra materia activa química, sea fungicida y demás, si lo estás utilizando constantemente, tú al final estás haciendo una selección y lo que estás provocando finalmente que cada vez sean menos eficaces. Bien, en este cuadro queremos poner el foco de atención que lo más antiguo, el pasado, lo más rojo, lo más tóxico, son los tratamientos químicos de aplicación al 100% de la superficie. Después se comenzó ya a utilizar las primeras proteínas, que en este caso fueran de extracción ácida, para hacer lo que se conocía ya tratamientos a bandas a nivel aéreo o bien tratamientos de parcheo a nivel terrestre. Ahí ya utilizaron inteligentemente lo que es el poder de atracción que tiene una proteína. Es decir, si un atrayente lo combinas con el insecticida, el atrayente atrae, como su nombre indica, moscas, aunque estén en una zona donde no se ha tratado con el insecticida. Y esto hace que su tasa de ingestión aumente y la mayoría de productos para el control de la mosca son insecticidas por ingestión. Esto significa que a mayor ingestión, mayor mortalidad, mayor eficacia vamos a tener. Pero lo que realmente ya a nivel mundial, sobre todo en países altamente exportadores, se está utilizando son soluciones mucho más ecológicas o orgánicas que ya no utilizan para nada la sustancia química, sino que están utilizando el trampeo masivo. Es decir, trampas que llevan atrayentes, que sean eficaces, que sean económicos, que esto también es muy importante, y que sea la mosca quien entre dentro de la trampa, sin tener que tratar que la fruta. Esto a nivel simbólico es lo que sería el tratamiento químico. Tienes que tratar el 100% de los árboles. Cuando digo los árboles es hoja y fruta. Cuando haces un tratamiento cebo, ya de alguna manera estás reduciendo la cantidad de la sustancia química porque la estás reduciendo ya mucho y te limitas a tratar solamente un 25%. Pero lo que realmente es orgánico y además dispone de certificación orgánica es cuando estás utilizando una trampa con un atrayente y es la mosca que va a entrar dentro de la trampa, va a buscar el punto de fuga, que es la parte superior de la trampa, no va a encontrar la salida y finalmente va a caer y se va a morir en su propio líquido alimento, sin tener que utilizar, repito, biocida alguno.
Bien, dentro de lo que son los sistemas o estrategias de las trampas, en muchas plagas existe lo que es el monitoreo. Como su nombre indica, es hacer el seguimiento de la población. En el caso de las moscas de la fruta, se utiliza lo que son los umbrales de tratamiento o MTD, mosca, trampa y día. Si yo, por ejemplo, he contabilizado en una semana, en 2 semanas, 14 moscas o hacerlo al revés. Si tengo 14 moscas en una semana, pues significará que la mosca trampa de días he capturado de media 2 moscas por día. Esto nos da un valor y tenemos que hacer un seguimiento semana por semana, al menos de las semanas donde la fruta puede estar más expuesta al tema de la mosca de la fruta. En el pasado, hace más de 15 o 20 años, nos servía mucho el monitoreo para entonces determinar un tratamiento químico. Hoy por hoy, ya cada vez más, muchos productores de mango a nivel mundial y en concreto de Latinoamérica ya están utilizando directamente el trampeo masivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento químico no lo pueden utilizar. Dejan alguna trampa de referencia para hacer el monitoreo igualmente, pero ya pasan directamente al trampeo masivo. ¿Qué es lo que pasa? De utilizar un tipo de trampas, un tipo de atrayentes, te da la opción o no de hacer trampeo masivo. Me van a entender perfectamente con la frase que ahora les voy a exponer. Si tú tienes una trampa tipo Macbeth, tipo de trampa súper bonita, pero que te cuesta más de $10, con unos atrayentes secos que también te van a costar mucho dinero, tú no puedes hacer trampeo masivo haciendo 40 trampas por hectárea, por un tema de costos, por un tema de manejo y por un tema de eficacia. En cambio, el sistema Ceratrap, y cuando hablo de sistema me refiero a la trampa más el atrayente, sí que te permite hacer directamente trampeo masivo. Bien, les voy a comentar ahora qué es el Ceratrap. Básicamente es un sistema, es eficaz, es ecológico y es económico. La triple E. Quizá a ustedes en Latinoamérica, en México, ecológico les suena más, no les suena tanto como producto orgánico, pero definitivamente es el concepto este y además, repito, disponemos de la certificación. Bioibérica es básicamente una empresa de farmacia que tiene distintas divisiones. Una de ellas es la división de Plant Health. Dentro de lo que es Bioibérica, tiene una característica común en todas sus divisiones, que es que produce sus principios activos por bioextracción de biomoléculas naturales por hidrólisis enzimática, en lugar de utilizar, como se utilizaba en el pasado de las proteínas hidrolizadas, la hidrólisis ácida. Esto es lo que nos da un valor singular. Es decir, si ustedes han visto físicamente el color que tiene el Ceratrap, es muy parecido a este color que aparece en el logotipo del producto. Si ustedes recuerdan cómo son las proteínas hidrolizadas de tipo ácido, todos recordarán que son productos oscuros y espesos. Ya visualmente el producto tiene unas características diferenciales. Una vez ya sacamos al mercado el Ceratrap ya hace más de 22 años a nivel mundial, ¿qué hicimos? Buscamos otro tipo de moscas que afectan a otros tipos de cultivo, como son, por ejemplo, el cultivo de berries. En este caso es la mosca Drosophila Suzuki. Entonces hicimos el Suzuki Trap, un producto muy específico para esta captura, que por cierto es un problema cada vez mayor en México y en otros países. El Dacustab es un producto enfocado básicamente para la mosca del olivo, Bactrocera oleae. Y ya por último, y actualmente lo estamos trabajando también muy bien en México y en otros países de Centroamérica, es el Mosca Trap para moscas negras y moscas hematófagas. Hoy por hoy, que es un problema muy grave, la mosca del gusano barrenador, el Mosca Trap ha demostrado también tener un gran nivel de efectividad para este tipo de mosca. Al final, quédense que Bioibérica dispone de varios atrayentes, nosotros los llamamos familia TRAP. El punto de éxito común es la hidrólisis enzimática. Bien, a nivel mundial, el problema de moscas de la fruta es muy grave y condiciona mucho las exportaciones. Y constantemente están apareciendo nuevas plagas y también nuevas moscas. Entre otras cosas, porque el comercio mundial cada vez está más abierto, cada vez más países exportan y cada vez también los humanos que nos movemos más de punta a punta del mundo, con lo cual la aparición de plagas y enfermedades que antes no se conocían en una zona será una constante. Dentro de las moscas nuevas de reciente aparición, pues ahí les comentaba la Anastrefa grandis, que durante muchos años fue endémica de Sudamérica y suerte al programa que hizo Panamá en el taponque del Darién, se contuvo en esta zona y no llegó ya para Centroamérica o para Norteamérica.
Desgraciadamente, la Drosophila Suzuki ya está extendida ya a nivel mundial. Bien, ya para describir qué es el Ceratrap y cómo se presenta, el producto se presenta en forma de concentrado soluble, como les comentaba, esa base de proteínas hidrolizadas obtenidas enzimáticamente, y el producto se presenta en forma de garrafas, tanto en 5 o en 20 litros. En España o en otros países como Perú, si hay algún radio escucha de Perú, pues allá está presente también el sistema Ceratrap completo, es decir, la trampa más el tema del atrayente, y también podemos utilizar trampas de tipo oficial, que estas son muy caras, nos sirven para monitoreos oficiales, pero son muy caras, o bien utilizar trampas caseras que a continuación les comentaré. Bien, una de las características que tiene el producto es que no necesitamos de ningún tipo de insecticida. Es decir, el mecanismo de actuación es que la mosca se ahoga y se ahoga en su propio atrayente, que es el líquido que nosotros ponemos dentro de la trampa. Es un producto que se evapora con el tiempo, emitiendo unos compuestos volátiles ricos en aminas heterocíclicas, piperacindonas. Esto es lo que le da el plus. Definitivamente, ¿por qué básicamente una mosca hembra acude a un atrayente? El atrayente es una fuente de proteínas y es lo que necesita principalmente la hembra para desarrollar sus órganos sexuales y pasar a una fase más adulta. Es decir, por eso tiene tanta atracción el Ceratrap, especialmente para las hembras, que son las que necesitan mayor cantidad de proteínas, y especialmente para las hembras vírgenes, o técnicamente se llaman ingrávidas. Es decir, desde el momento 0 a 5 días todavía no tienen sus órganos sexuales suficientemente desarrollados, y esto hace que el nivel de captura de estas hembras sea especialmente interesante. ¿Por qué? Porque primeramente las capturas y ya no llegan a tiempo de hacer daño en la fruta. En cambio, si tú capturas una hembra adulta, esta hembra adulta ha podido ovipositar antes algún mango. Por lo tanto, esta es una característica muy interesante que tiene el Ceratrap. También les decía antes, la certificación orgánica es un plus que sobre todo los productores orgánicos necesitan. Incluso los productores no orgánicos, cada vez más por las certificaciones, les obligan a utilizar cada vez más productos de perfil toxicológico más bajo. Una de las preguntas que muchas veces sale en las pláticas es la selectividad que tiene el Ceratrap respecto a la fauna útil. Y podemos afirmar o concluir que es de los productos más selectivos que hay. Habitualmente, como producto o como insecto bioindicador, se utiliza la crisopa. Es decir, siempre puedes tener alguna pequeña captura, pero muchísimo menos que otros atrayentes. Y la otra gran ventaja que tiene el Ceratrap es que el tipo de trampa que nosotros utilizamos de agujero, perforaciones de 8 milímetros, es el binomio entre un atrayente selectivo y una trampa a 8 milímetros los agujeros que lo hace todavía mejor. Porque si ustedes recuerdan cómo son las trampas oficiales, habitualmente son agujeros entre 16 y 25 milímetros. Por lo tanto, ahí sí que cae mucha más cantidad de fauna útil. Cuando comenzamos a desarrollar el Ceratrap, pues lógicamente, ¿qué tuvimos que hacer? Pues muchos ensayos y validarlos sobre los otros productos que en aquel momento se estaban utilizando. Básicamente, en el caso de México, por ejemplo, se utilizaba mucha torula, se utilizaba mucho Captor y después siempre hay algún producto de tipo orgánico. ¿Cuál fue la ventaja? Bueno, en primer lugar, siempre se utiliza un testigo relativo, que es cebar una trampa con agua, para que no te puedan decir nunca de que, oye, no, que pones una trampa con agua, aquí está claro que el agua no capturó absolutamente nada. No solamente se hizo el cálculo del nivel de captura, sino la proporción hembra-macho, que esto también es importante. Pero quizá la cosa que les gustó más, porque este ensayo se hizo ya directamente en cultivo de mango, es que el Ceratrap no hacía falta la renovación del líquido. Esta es la característica fundamental. Es decir, tú puedes tener un producto muy eficaz, pero ningún productor, ni en México, ni en Perú, ni en Colombia, ni de donde sea, está dispuesto a ir renovando el líquido cada semana, cada semana, cada semana. Y esto, lógicamente, aparte de la efectividad, el tema del fácil manejo es lo que ha favorecido que en las grandes agroexportadoras a nivel mundial el Ceratrap sea producto de referencia. Este ensayo que presento aquí lo hicimos en Perú. En Perú ahí se utilizaba un producto local llamado Ceratinex.
se utilizó también proteína, en este caso buminal, a distinta concentración, al 2 o 4%, y lo que vemos nuevamente que el Ceratrap es el que presenta un nivel de captura superior. Y la diferencia, que el Ceratrap en este caso no fue renovado durante las 5 semanas que duró el experimento, mientras que el resto de atrayentes se renovaron 2 veces durante el experimento. Habitualmente en el cultivo de mango debemos poner las trampas entre 60 y 120 días antes del punto óptimo de recolección de la fruta. Por lo tanto, es necesario no que aguante 5 semanas, sino que aguante del orden de 3 meses para estar tranquilos y hacer un fácil manejo del sistema Ceratrap. Bien, aquí vemos los datos a nivel de acumulación de capturas que tiene cada uno. Otro de los ensayos interesantes que cuando se evalúan atrayentes, habitualmente se evalúan a distintos niveles sobre el nivel del mar. Y ahí también demostró el Ceratrap a distintos niveles y para distintos tipos de mosca, en este caso Anastrefa ludens, Anastrefa obliqua, la estriata o la serpentina, que siempre tenía un nivel superior de captura de otros tipos de productos. El siguiente ensayo que les voy a presentar se hizo en el Instituto de Ecología, el INECOL, que está en el estado de Veracruz, México, y en este caso también se comparó sobre una proteína hidrolizada, cualquiera, el Ceratrap y el Biolur. El Biolur es un atrayente seco. En este caso, en los 3 bloques del experimento, también conseguimos demostrar que el producto que mayor atracción tenía o tiene es el Ceratrap. Decir que los atrayentes secos se utilizan en Europa y tienen ahí más sentido que no en el continente americano, porque la ceratitis no tiene la necesidad de un atrayente líquido tan marcado como tiene la anastrefa. Es decir, para anastrefa, indiscutiblemente hay que utilizar atrayentes líquidos si es que queremos una alta efectividad. Y al margen, lógicamente, está el tema del costo también. Bien, uno de los puntos que siempre sale también es el tema de las trampas. Hay trampas comerciales y hay trampas caseras. Lógicamente, cada fabricante de plástico que tenga las matrices, que es de alguna manera donde se fabrican o se inyectan los plásticos, te hablará maravillas de su plástico, de su trampa. En este caso, nos sorprendió muchísimo, incluso a nosotros mismos, la gente de Bioibérica, porque al final la conclusión de todo ello es que la botella plástica, lo que en Cuba se llama pomo plástico, es la que mayor efectividad tiene. Es decir, no necesariamente por gastar más dinero en trampas capturarás más. Al contrario, lo más barato es lo más eficaz. Al final, Bioibérica lo tenemos claro. Nosotros no nos dedicamos a la venta del plástico, lo que nos dedicamos es a la venta del atrayente. Por lo tanto, recomendamos nosotros que la gente utilice la mejor trampa, que repito, es la botella plástica, botella PET, y es lo más eficaz y a la vez lo más económico. Si nosotros utilizamos las trampas oficiales, es básicamente con fines de monitoreo. En una parcela podemos poner 3 trampas, nos será más fácilmente reconocible la cantidad de especímenes que hay en cada caso, pero si utilizamos la técnica del trampeo masivo, que es poner muchas trampas por hectárea para capturar masivamente la población de moscas, lógicamente nos interesa un sistema lo más económico posible y, repito, y a la vez eficaz. Hay una característica del Ceratrap que, como ven en la fotografía, en la parte inferior izquierda, van a ver que encuentran muchas moscas que están flotando. Estas moscas que están flotando te están indicando las moscas recién caídas, alrededor de las primeras 24 horas. Después de flotar por encima, las moscas acaban bajando abajo. Si tú quieres hacer una revisión rápida, pues aquí ya ves que hipotéticamente pues tienes, yo qué sé, 48 moscas en las últimas 24 horas. Esto significa un nivel de población muy alto. En cambio, en este tipo de trampas estamos viendo que las moscas, una vez han caído, van para el fondo. Cuando llegamos a México hace 22 años, la realidad que había era esta, las trampas caseras. Allá en México se utilizaba el concepto de trampa matadora. Eran trampas que habitualmente utilizaban cualquier tipo que de botella, botellas transparentes, botellas de color, de distintos formatos, y se ponía material que era básicamente malatión, se ponía con proteína, y supuestamente en un acto de fe tenías que pensar que la mosca se iba a alimentar allá y que se moría.
Pero este es el sistema, señores, que había en aquel momento. Hoy por hoy, el tipo de trampa ya es una trampa homologada por la misma sanidad vegetal que de México y tiene básicamente tamaños entre 600 y 1,5 litros. Tienen que ser botellas transparentes. Si utilizan, por ejemplo, botellas de Coca-Cola, tienen más resistencia, durarán más tiempo. ¿Por qué? Porque tienen más tara, más plástico. El punto, de alguna manera, que se estropean el plástico es porque se quema. Cuando mayor grosor, cuando mayor tara tengamos, mucho mejor. La botella tiene que ser totalmente transparente. O sea, no podemos utilizar, como se utilizaba mal hecho hace años, botellas de colores, nada. Tienen que ser transparentes. Los agujeros tienen que ser de 8 milímetros para facilitar el ingreso de la mosca, pero de no otros especímenes y básicamente que sean fauna útil. Y esto es lo que te permite obtener la máxima eficacia. Fíjense que también hay otra característica que debe cumplir una buena trampa, que básicamente tiene que haber como tres partes. Una tercera parte de abajo es donde tiene que haber el atrayente. A las dos terceras partes tienen que haber los agujeros, que tienen que ser entre 3 y 4. Si la botella es de 600 ml, con 3 es suficiente. Si la botella es más grande, tiene que ser de 4 orificios. Y tiene que haber una tercera parte en la parte superior para buscar una cámara de aire donde la mosca va a dar vueltas y finalmente va a caer en su propio líquido. Para fabricarse la trampa he puesto aquí el material básico. Lógicamente ustedes pueden ir al comercio y comprar trampas que ya estén hechas, pero si lo quieren hacer ustedes o hacérselo hacer a alguien, es realmente muy fácil. Como les decía, las botellas PET han de ser de 0,6 a 1,5. Pueden ser que hayan contenido bebidas con gas o sin gas. Las de que sean con gas durarán más tiempo. Les puede costar un pelín más, pero pueden durar más tiempo. Por lo general, una botella PET de agua, que es la que utiliza menos tara, puede durar tranquilamente 3 o 4 años. Si nos vamos a trampas botellas de Coca-Cola, pues entonces les pueden durar hasta 6 o 7 años. Después tenemos que tener un soldador de resistencia eléctrica para hacer los agujeros. Hay gente que lo que utiliza es una varilla de acero, se puede hacer, hay que calentarla y entonces puedes perforar muchas botellas. Ahora bien, si el objetivo es conseguir diámetros de 8 milímetros, tenemos que utilizar varillas de acero de 5. ¿Por qué? Porque el plástico, por el calor, se va a expandir. Si partiésemos de 8, acabaría siendo de 11 o 12 y no nos interesa. Tiene que llegar a ser de un diámetro concreto de 8 milímetros. La broca, el alambre y los alicates. ¿Por qué? Porque en el tapón tenemos que hacer un agujero, hacer ahí como un tope con el alambre y ahí poder colgar la trampa. Plantaciones modernas de mango ya tienen un porte más bajo, pero hay mangos de muchos años, muy antiguos, que entonces requeriremos una lanza telescópica para poderlo colgar. Y entonces ahí sí que tiene que haber el alambre para facilitar, curiosamente, que lo podamos subir en altura. Bien, esto es un huerto de Ecuador. Ahí lo que hacen es ceban primeramente las trampas y después, como vemos en una lanza telescópica, las van poniendo arriba. No sé si se verá en la presentación, espero que sí. Bien, ahí mediante cajas las van cebando una a una y las van repartiendo. Aquí tienen un tipo de botella trampa que a ellos es lo que están utilizando principalmente en Ecuador. Cada país tiene un tipo de trampa concreta, pero repito, no se preocupen, mientras la trampa sea plástica, tenga los agujeros bien hechos y el atrayente sea Ceratrap, el nivel de captura será muy alto. Una de las ventajas que tiene Ceratrap es que ha sido utilizado reiteradamente en múltiples programas oficiales. Ahí, por ejemplo, destaco el programa de erradicación del brote de Ceratitis capitata en República Dominicana, también a nivel de Haití. Haití es un país, como saben todos ustedes, muy pobre, prácticamente de las pocas fuentes de ingresos que tiene la exportación de mangos orgánicos. Ahí tuvieron muchos problemas de exportación también de mosca y a través del programa Just APHIS hicieron un convenio y utilizaron masivamente el Ceratrap. También se ha utilizado para frenar la Anastrefa grandis, como les decía, en el tapón de Darién, entre la frontera de Colombia y Panamá, dentro del programa MIDA o IRSA. También en México tuvieron un brote importante en Colima y entonces se utilizó también masivamente el Ceratrap.
y ya de una manera en plan continuo se ha utilizado y se utiliza en el programa Moscamet entre México y Guatemala para hacer una barrera física de entrada, y hay más de 1 millón de trampas que de alguna manera frenan el acceso entre Guatemala y México para frenar la ceratitis capitata. A nivel práctico, ¿cómo manejamos las trampas, sobre todo el número de trampas por hectárea? Esta es otra de las preguntas más recurrentes, y a qué altura tenemos que colgar la trampa y la orientación de la misma. Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Bien, en primer lugar, ¿cuántas trampas tengo que poner por hectárea? Pues como dice la canción de Jarabe de Palo, depende. ¿De qué depende? Pues básicamente de la superficie a trampear. Cuando más superficie a trampear, menor será la cantidad de trampas que voy a requerir. Y de hecho, las campañas contra la mosca de la fruta deberían ser globales. Por eso, muchos países es el propio Estado, a través de su brazo de sanidad vegetal, que de alguna manera impone los tratamientos contra moscas de la fruta. También hay otro tema importante, la sensibilidad, es decir, no todos los cultivos o no todas las variedades de distintos cultivos son tan sensibles a lo que es el tema de la mosca de la fruta. Nosotros, por ejemplo, en mosca de la fruta tenemos alta sensibilidad en variedades tardías de durazno. Es para nosotros lo más sensible. También en higos, es decir, que cada cultivo, cada variedad será más o menos sensible en este sentido. Hay variedades de mango comerciales menos sensibles, hay variedades de mango más sensibles. Evidentemente, nosotros, si llevamos tiempo en una zona, sabemos perfectamente el nivel de presión que de plaga. Habrán años más difíciles, años más fáciles, pero habitualmente ya tenemos un histórico para poder saber dentro incluso de la misma parcela en qué zona habitualmente tengo mayor presión. Habitualmente coincide que son zonas donde al lado tenga, por ejemplo, huertas abandonadas de mango, donde habitualmente tengo cursos de agua, la mosca quiere también alta presencia de agua, por lo tanto, dentro de una misma zona o de la misma parcela tendré zonas con distinta presión. La otra cosa que debemos de pensar, ¿cuál es la tolerancia del técnico productor? Si nosotros tenemos que enviar fruta a Europa, tenemos prácticamente tolerancia cero. Es decir, una fruta picada nos puede tener unos problemas tremendos aunque le vendamos 10.000 frutos. Y la otra casuística, que muchas veces también ocurre, es el tema de los límite máximo de residuos. Es decir, si yo no puedo utilizar químicos porque estos químicos están prohibidos en Europa, o bien los utilizo de una manera muy repetitiva para superar el MR, tengo un problema importante. Después, otra de las cosas que también siempre es bueno en el manejo de moscas de la fruta es la anticipación. Antes los protocolos nos decían a partir de 45 días antes de momento de recolección. Yo ya les digo que esto ha quedado desfasado. Yo les aconsejo directamente entre 100 y 120 días antes. De esta manera tendrán que utilizar incluso menos trampas, porque tú vas interrumpiendo el ciclo biológico de la mosca. Piensa que si hoy en una generación capturan una mosca hembra, en la siguiente generación son 8, en la siguiente son 64. Es decir, cuanto antes pongan las trampas, mejor. Y finalmente, también tenemos distintas estrategias posibles. El monitoreo, que como ya saben es para monitorear el nivel poblacional. Hay otra gente que está utilizando un híbrido, es decir, bajan la población con un químico muy al inicio y después ponen trampas. Pero ya si queremos un control de la población con trampeo masivo, pues ya saben que les toca poner trampas 100-120 días antes. Bien, esto gráficamente lo vemos así. Monitoreo habitualmente son 3 trampas por parcela. Si ustedes quieren bajar la población, pues primeramente un químico de limpieza y después trampean, pero lo que realmente tiene todo el sentido del mundo es el control de la población desde el primer momento mediante un trampeo masivo. Bien, la otra pregunta, ¿cuántas trampas tocan por árbol? Pues bien, pensando que una hectárea tenga 90 árboles y que nosotros queremos repartir 30 trampas por hectárea, si lo hacemos de una manera regular, tocará de cada 3 árboles una trampa. Pero no siempre es la mejor opción. Por lo que les decía antes, muchas veces los perímetros es la zona más atacada. Lo otro son las huertas del vecino que no se preocupa para nada y donde hay un punto de reinfestación. Y la otra, los cursos de agua. Con lo cual,
podemos reforzar el perímetro en lugar de cada 3, una, meter de cada 2 árboles una, y en cambio en la parte central, donde mi nivel de población va a ser mucho más bajo, reducirlo de cada 5 a 1. Voy a gastar lo mismo, es decir, 30 trampas por hectárea, pero voy a hacerlo mejor. Entonces, esta estrategia para mí es mucho más interesante. Bien, a nivel de la colocación de la trampa en el árbol, aquí habitualmente lo que se busca es la orientación cara sur o sureste. Hay que proteger la trampa, esto sí que es una cosa que siempre destaco, porque habitualmente lo que hemos visto de los técnicos oficiales, que los tramperos que van a revisar trampas de monitoreo, ellos habitualmente o ponen cintas o ponen la trampa mucho en la parte exterior. Pues esto no es correcto. En el trampeo masivo tenemos que pensar como si nosotros fuésemos moscas y dónde iríamos. Iríamos a la sombra, no a una exposición al sol 100%. ¿Dónde iríamos? Donde hay mayor concentración de fruta. Y esto habitualmente es a 2/3 partes de altura y a 1/3 parte respecto al eje central. Ahí es donde vamos a encontrar mayor oportunidad de ubicación de la trampa. Y por último, también pensar, sobre todo en zonas que hace mucho viento, intenten ubicar la trampa entre 2 ramas, que la trampa no bascule mucho. ¿Por qué? Porque si hace mucho aire y la trampa tiene líquido, para que no pierdan un poco de líquido en este sentido. Bien, nosotros este producto lo comenzamos a desarrollar en España hace ya 22 años y en aquel momento se comparó con los estándares químicos que había. Por una parte el malatión y por la otra parte el espinosad. Lo que vimos ya directamente, que aunque el Ceratrap era un producto orgánico, era superior de eficacia a los tratamientos químicos, cosa que habitualmente no suele ser así. Como saben, la tendencia natural es utilizar productos orgánicos, pero desgraciadamente la gran mayoría no tienen la eficacia de los químicos. Entonces, cuando haces trabajos de revisión de daños, habitualmente son los daños en árbol, daños de fruta picada en el suelo y también de fruta en almacén. Y en este caso, ahí están los datos, tanto de frutos picados en finca, árbol y suelo, y frutos picados en almacén. La mejor tesis, el mejor producto, claramente ha sido el Ceratrap. En este ensayo, en este caso es en Israel, sobre un cultivo especialmente sensible al ataque de moscas, que es el persimum. Además, en una zona donde se las comían prácticamente las moscas, se hacían en aquel momento 13 pases aéreos y además se tenían que repasar con 6 pases terrestres. Imagínense ustedes la cantidad de mosca de población que había, y el Ceratrap consiguió también demostrar que era superior a los estándares químicos y superior a otro sistema de trampeo que en aquel momento estaban utilizando en Israel. Volvemos a México, en este caso en el estado de Chiapas, y ahí se contabilizó lo que era el trampeo perimetral respecto al trampeo masivo. Una cosa interesante, y por eso la recomendación siempre utilicen un reparto irregular, son estos datos. Es decir, si tú repartes al 100% de la parcela la misma cantidad de trampas, vas a conseguir un nivel de captura interesante, pero lógicamente si te dedicas a ubicar las trampas en los puntos donde ya sabes que hay más moscas, elevarás este nivel de captura. Bien, en este caso pues comparaban tratamiento masivo, el periférico y el testigo. Bien, ahí también se utilizaron otros productos y volvió a ser otra vez la proteína hidrolizada enzimática Ceratrap, superior a Tolulas, superior a Biolure, que es el atrayente seco, superior a una proteína hidrolizada de tipo ácido, en aquel momento se utilizaba en México la proteína Captor, al jugo de uva, que era un método casero, sin tener que renovar. Aquí también la proporción de hembras y machos. Recuerden que la que hace los daños, la que oviposita, son las hembras. Por lo tanto, no solamente es mirar el nivel de capturas, que también, sino especialmente que puedes, de alguna manera, capturar más hembras que machos. A nivel científico, también validamos toda la tecnología del Ceratrap con distintos doctores muy relevantes a nivel de México, como el doctor Salvador Flores, o el doctor Pablo Montoya, o el doctor Pablo Liedo, que nos hicieron muchos trabajos de comparar la eficacia del Ceratrap respecto a otros productos. En este caso, se hizo un trabajo específico de comparar la eficacia, los daños y el costo respecto al GF 120. Bien, fíjense que aquí salen los frutos
picados tanto en el GF120 como no tratados. Aquí el número de larvas, fíjense que es una cosa que antes se me ha pasado de decir, habían 3 frutos picados pero con 12 larvas. Aquí 13 frutos picados con 38 larvas. El único que no presentó ningún nivel de captura pues fue nuestro Ceratrap. Lógicamente esto tiene una ventaja brutal, es la seguridad que cualquier exportador de mango quisiera tener. Y aquí además se hizo un cálculo de lo que representaba el tema del costo. Otra vez más, aquí teníamos la ventaja que ya no solamente hay que calcular el costo de los productos, sino el tema de la mano de obra necesaria. En el caso de GF120 se evaluaron 4 aplicaciones, en el caso del Ceratrap solamente una aplicación, porque es el momento de ir a colgar las trampas. Y a partir de ahí, pues lógicamente el beneficio económico era a favor del Ceratrap. De publicaciones científicas ya tenemos muchas, actualmente ya son más de 60 y pico en las principales revistas a nivel mundial. Si ustedes quieren utilizar esta liga, ahí se pueden descargar todo el dossier científico del Ceratrap. Hemos estado presentando desde hace ya muchos años a nivel de EFI-SUSDA, Agencia de Energía Atómica, el OIRSA, en distintos foros y congresos mundiales. La primera vez que lo presentamos fue en Panamá, en el 8º Congreso Mundial de Moscas de la Fruta del Hemisferio Occidental, tanto de trabajos realizados en México, en Panamá y en Israel. Y a nivel de mango, también en el Congreso Mundial de Mango celebrado en República Dominicana, también se presentó la estrategia Ceratrap. Y ya para acabar, las conclusiones finales del Ceratrap, que ha demostrado en todos los ensayos, tanto de atracción y de campo, ser un atraente muy eficaz, selectivo, polivalente, de distintas moscas frotenas y de gran durabilidad. Ceratrap ha conseguido ser el líder mundial de atraentes líquidos, es decir, si tú consigues el favor que del mercado, alguna cosa buena tiene que tener el producto, tanto de eficacia como de costo. Es el producto ya más referenciado a nivel mundial en congresos de moscas de la fruta, de mango. Aquí también podría añadir uva de mesa, melocotón y cítricos. Es un producto muy versátil, como han visto. Lo puedes utilizar bajo distintas estrategias de uso y en distintos tipos que de trampa. Recuerden que Biovérica lo que vende es el mejor atrayente posible, que es el Ceratrap. El plástico, si quieren, la trampa la pueden hacer ustedes. Y ya por último, las 3 E's que les decía. Es una herramienta eficaz, ecológica y económica al problema de la mosca de la fruta en el cultivo del mango. Pues muchísimas gracias. Espero que esta cápsula les haya sido de su interés. Por mi parte ya estaría y cualquier pregunta, Yamil, a la orden. Oye, Joseph, déjame agradecerte puntualmente porque veo que agregaste información adicional muy, muy valiosa y unos tips muy, muy interesantes también. Te agradezco mucho, Joseph, porque esto va a ser muy importante para los productores que nos sintonizan. Estas cápsulas son para productores principalmente de exportación y la información que nos presentaste, vaya, me gustó muchísimo, Joseph. Muchas gracias, Yamil. Oye, Joseph, para retomar un poquito la presentación, yo recuerdo que en Colombia nos comentabas un poco de la historia del combate de moscas en España y nos comentabas respecto a que ustedes en la práctica comenzaron a notar que ya había resistencia en las moscas. Aquí en México eso es como una teoría, pero pues al final los insectos buscan prevalecer y obviamente nosotros tenemos que adaptarnos. Ellos no se van a adaptar a nosotros, nosotros somos los que tenemos que cambiar las maneras de combate. Y para el caso del malatión en específico, que es un producto muy tóxico, no sé si tú sabías, pero México está entrando en un proceso de prohibición de los productos agroquímicos más tóxicos y el malatión es uno de los que posiblemente desaparezca del mercado. Y eso, por un lado, es muy bueno, porque nos va a obligar sí o sí a ya no depender de un solo aliado estratégico. Y en ese caso tenemos que buscar alternativas. Me gustó mucho también que haces un puntual énfasis en la cuestión del control mecánico, que es la destrucción de los frutos, porque es una práctica muy importante y desgraciadamente es la que menos realizamos, Joseph. Y en ese sentido, veo que tu presentación gira muy bien en torno a la frase de eficacia, económica y ecológica. Y creo que el Ceratrap cumple muy, muy bien con esas 3 características y en realidad es parte de lo que nosotros en México tenemos que visualizar y buscar de aquí en adelante cuáles son esos tipos de productos que cumplen esas 3 funciones, porque de aquí en adelante es lo que los mercados y los consumidores nos exigen, Joseph. Así es. Contestándote a la primera pregunta, primeramente las condiciones de España respecto a México eran distintas.
¿Por qué? Porque el uso del malatión, repito, en muchas explotaciones ya llegaba a ser a más de 8 aplicaciones por año. Esto, lógicamente, hace una selección de resistencia brutal. En aquel momento se evaluó que la eficacia del malatión ya solamente era del 62%. Cuando tú presentas a registro una sustancia biocida, tienes que asegurar por la eficacia Abbott que como mínimo tienes un control del 95%. Vaya. Muchas materias activas nuevas tienen 98, 99. Cuando ya te baja tanto, lógicamente hay alguna cosa que ya no va. Estoy prácticamente seguro que en México todavía el producto tiene una eficacia más alta. Probablemente a 95 no llega, pero a 60 y pico tampoco. Supongo que estará entre medio. Una cosa es la eficacia. Ahora vayamos a lo que es el tema del medio ambiente. Uno de los problemas que tenían estas moléculas, pues lógicamente que te destruía mucha fauna útil, principalmente abejas, grandes polinizadores y todo esto. Y tercer punto de la cuestión, que es básicamente el tema de los residuos. Los organoclorados, lógicamente, ya no se pueden utilizar en Europa desde hace muchos años y si te detectan un LMR de alguna materia activa que no se pueda utilizar en el tema que de Europa, te regresan el tema del container que de mangos. Por lo tanto, no nos queda otra de avanzarnos un poco. Y hasta donde yo sé, la legislación de México, sobre todo en un foco de apertura al mercado de Europa, cada vez más se asimilará a la de España, que es Europa, porque definitivamente la legislación española es la directriz de la marca Bruselas, Europa. Por lo tanto, en este sentido, cada vez serán más restrictivos este tipo de moléculas. Y repito, en el tema de la mosca no existe una sola estrategia, es la suma de muchas cosas. Claro. Como bien decías, el tema de los mangos que están tirados al suelo. Esto es el productor. Si el productor hace bien esto, más el tema del trampeo masivo con métodos, yo ya no quiero poner marcas, que sean eficaces, que sean ecológicos y que sean económicos. Y además, puntualmente, porque lo va a tener que hacer, probablemente pues utilice un químico de baja toxicología para otro tipo de plaga que quizá tenga algo de efecto contra mosca, pues iremos bien. Si la administración suelta de machos esterilizados, cada vez menos, porque las administraciones ya están traspasando el problema de la mosca de la fruta al productor. Por lo tanto, no esperemos en este sentido grandes ayudas, sino nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Primero, siendo conscientes del impacto económico. Por eso insistía, la mosca nos cuesta mucho dinero y la responsabilidad es nuestra como productores o como exportadores. Y al final, la supervisión de las huertas a la exportación tiene que ser que la clave. Ningún productor que haga malas cosas se le tiene que habilitar para exportar. Por contra, hay que premiar al productor que hace bien las cosas para poder exportar con éxito. Oye, Joseph, entonces para entender bien, en Europa está prohibido ya el uso agrícola del malatión y también si te encuentran embarques con límites máximos de residualidad donde aparezca malatión, se rechaza el embarque. Correcto. Muchas veces ya tenemos lo que se llaman límites de detección, es decir, que una molécula, como el caso del Mancozeb, que no se pueda utilizar, entonces la única manera es que tenga un mínimo tan pequeño que la maquinaria actual de detección no sea capaz de detectarlo. O sea, el hecho que veas una molécula no significa que la debes de utilizar. Es que la sensibilidad del mecanismo o de los aparatos de detección solamente te puede llegar a detectar la cantidad X. Ah, correcto, correcto, correcto. Muy bien, Joseph. Mira, otra cosa que me gustó bastante fue lo que nos comentabas. Por ejemplo, no sé si tú supiste, pero se acaba de firmar una extensión del acuerdo de libre comercio entre México y Europa. Eso nos abre las puertas muchísimo porque los productos agrícolas me parece que más del 90% van libres de arancel. Y al final, en la situación geopolítica mundial actual, pues México, la mayor fortaleza que por muchos años tuvo fue la cercanía con Estados Unidos, pero en este momento en particular, esa fortaleza se ha vuelto una vulnerabilidad. Entonces, estamos obligados sí o sí a mirar otros mercados, otras exigencias, y pues no tenemos más que cumplir, Joseph. Eso es algo que tenemos que puntualizar bien para los productores mexicanos. Y la otra, retomando tus palabras, es que recae 100% primero la responsabilidad en el productor. No pueden esperanzarse a que venga el gobierno, los técnicos, porque el primer paso tiene que darlo sí o sí el productor, y al final, si el beneficio económico recae en su mayoría en el productor, también es obvio que la responsabilidad de hacer bien las cosas tenga que ser con participación del productor. Yo sé. Así es. Realmente lo que estás comentando, yo como consumidor de aquí, de Barcelona, que te diría que la mayoría de mangos llegan de Perú. Yo no recuerdo haber visto un mango de México, siendo México la principal potencia exportadora a nivel mundial que de mango. Es decir, es triste que México se había mal acostumbrado, por decirlo así, a tener un mercado muy fácil por transporte
terrestre. En estos momentos, a nivel de Europa, tendrá que competir con Perú, tendrá que competir con Chile, tendrá que competir con Colombia. Es decir, cuando entras en una competición, tienes que hacer mejor mejor las cosas que no los otros actores. Pero por contra, seguro que esto le va a ir muy bien a México. Es decir, quizá en 3 años, ahora lo van a ver como un reto. Pero si los retos se superan, va a tener la posibilidad de exportar en cualquier zona del mundo. Repito, quien puede exportar a Europa puede exportar a todo el mundo. Quien exporta solamente a Estados Unidos se restringe y gracias a que ahora ya no habrán aranceles, pues va a ser mucho más competitivo en ese sentido, porque el consumo de mango en Europa cada vez está creciendo. Está creciendo porque el mango es una fruta muy apreciada y cada vez la población latinoamericana, que es la que habitualmente ha consumido más mango, es lo que creo que en México llamáis el consumo de nostalgia. Es decir, que tú quieres consumir aquella fruta que consumías en tu tierra. Por lo tanto, el consumo de mango va más. Y mango, aguacate, este tipo yuca también se está incrementando mucho. Por lo tanto, mira, a mí me toca también atender a Costa Rica y ya la yuca para Costa Rica, como ejemplo, es ya el cuarto producto más exportado en valor económico. No me digas. Después de la piña, el banano, el café y ya tenemos que la yuca. Y el concepto es es que la gente quiere consumir cosas que en su tierra ha ido consumiendo. Y el trabajo que estás tú haciendo de variedades, salir de las variedades comerciales más mundialmente y hacer un mango específico de una variedad que solamente se haga en México, apostar por la calidad, para mí es básico. Hay también un consumo, aunque sea pequeño en porcentaje, es muy alto en valor, que es el tema del transporte aéreo. Chile es el ejemplo. Chile desde hace muchos años casi lo ha exportado todo en aéreo. Si tú tienes variedades muy sensibles a lo que es los días de anaquel y puedes venderlos a una calidad y siempre habrá menos de un 5% de la población que está dispuesta a pagar una buena lana por un producto de mucha calidad, ¿por qué no? Correcto. Oye, Joseph, y nos platicabas que ya España, en Almería, estaba empezando a sembrar mango en invernadero. ¿Es por temas de mosca? No. Es por un tema que de clima y de adaptación. Habitualmente siempre hablamos de lo que es el tema cambio climático como una cosa negativa. La mayoría de veces lo es. Sí. Pero España cada vez más tiene al aumento de la temperatura una temperatura más de climatología subtropical. Cuando tú pones bajo plástico un mango, un aguacate, una papaya, la papaya cada vez más vais a ver en el futuro plantaciones de invernadero de papaya en zonas donde la temperatura normal ambiental no sea muy alta. Almería hace calor, pero no hace el calor que hace en Chiapas, por ejemplo. Y la papaya se adapta muy bien, el mango se semiadapta, el aguacate de momento que no se adapta. Porque al final lo que vamos a buscar, más temperatura, hacerle un clima más tropical y de esta manera pues poder producir, donde antes solamente se hacían tomates, pimientos, pues también producir árboles o fruta tropical. ¿Por qué? Porque la demanda cada vez será más alta, pero los costos de producción evidentemente no se pueden comparar con lo que podéis tener vosotros. Correcto. Oye, Joseph, muy interesante todo lo que nos platicas. Un último mensaje para los productores de mango que nos escuchan, mi estimado. Bueno, pues nada, yo nuevamente gracias a la plataforma Mango México, felicitarte a ti por el esfuerzo que estás haciendo de transferencia de tecnología, de conocimientos, de muchas cosas. Al final todos los técnicos, ingenieros, lo que tenemos que ser útiles, tanto los productores como hacer cada vez mejor nuestro trabajo y la plataforma Mango México que se dirige a esto. Y no es fácil hacer tipos de plataformas así y también me ha gustado mucho tu inquietud para no hacerlo solamente local de México, sino que tenga una dimensión que de Latinoamérica, porque al final los problemas o las oportunidades son comunes. La visión holística o la visión 360 grados va un poco de esto. No te encierres en tu localidad, ábrete al mundo mundial. Esto sería el mensaje final. Muy bien, Joseph, te agradezco muchísimo la participación, te haremos llegar tu reconocimiento y bueno, estimada comunidad de Mangos México, nos despedimos con esta mango cápsula muy especial y un saludo hasta Barcelona, Joseph.